Vamos a grabarla, listo, sí, ya. Bueno, entonces démosle rienda suelta a la película. No nos desgastemos tanto. ¿El tema tuyo cuál es, Moni? Los buses. ¿Cuál? Buses, pues. Ah, buses. No, interesante. Sí, efectivamente los buses es un tema que conecta todos los temas que hemos visto, efectivamente. Vamos a poder interpretar cuáles son las clases de buses, los tipos de buses, las velocidades, los puertos que conecta, lo que realmente es un bus, ¿cierto? Cómo nacieron los buses. Entonces, ese tema, como todos los demás temas, pues son importantes, pero a razón de los buses, yo siempre he dicho que los objetivos más pequeñitos, como cuando uno va a un paseo, cuando uno va a un paseo, uno qué echa, Jeffrey, qué echa Gallina, primero, cerdito. gallina, qué echa al bolsillo directamente, Jimena, ¿tú qué echas? El celular. Aquí yo El estaba celular, pensando en paseo de río. paseo de río. Fabio, ¿qué echa primero? Uy, profe. El cuadro, dice. Y bueno, sí, eso puede ser, eso puede ser. Ah, la plata. La plata, sí, claro, importante. Mónica, ¿qué echa al bolsillo? Lo primero es el vestido de baño. El vestido de baño, claro, piscinear. ¿Qué echa, Carlos? Plata. Plata. Pero bueno, ¿qué tal que el paseo resulta que es para una finca a 10 horas del primer pueblo, donde no hay tiendas, donde no hay nada, sino pues vamos para allá. ¿Para qué le sirve la plata? Ah, bueno, ahí sí depende para dónde uno vaya, ¿no? Claro. Por ejemplo, si es para la playa, y sí, pues A la 10 tanga rompeolas. a 10 horas del pueblo no hay antenas. ¿Para qué sirve el celular? Entonces, grave. Allá en el monte, pues qué piscina, porque vamos para tierra fría, entonces nada de chingue, baila. Pues, profe, el celular sirve para poner la musiquita, para ambientar. No, toca primero que todo echar un rollo de papel higiénico. Ese elemento tan sencillo. Y una palita. Sí, sí, no, entonces, ese objetivo tan pequeñito, tan simple, hay que tenerlo en cuenta. Ese es como ejemplo, una metáfora de que efectivamente uno muchas veces viene relacionado con los buses porque los buses apenas son los semiconductores, son los conductores de la información de un punto a otro. Pero precisamente son los que conectan el procesador, los periféricos, lo que veíamos en las diferentes exposiciones, los conectan los diferentes puntos del puente norte y del puente sur. Puente Sur y Puente Norte, entonces del chipset. Entonces, obviamente, uno pasa de lado así, despreocupadamente un bus y no le pone importancia, pero que le falte a usted un bus para conectar un periférico, un joystick, una cámara, un elemento importante que acabo de comprar, y que ese bus tenga la arquitectura de ser paridad entre el elemento y el puerto de entrada. Entonces, esos son los elementos muy importantes. Uno diría que la memoria es muy importante, pero realmente la máquina puede funcionar sin memoria. ¿Sí? El procesador efectivamente es como el corazón de uno, no puede faltar, eso es obvio, pero pues entonces no sería un computador si no tiene procesador, ¿correcto? Entonces, y así sucesivamente. Pero partes así que son tan simples pero son esenciales, pues nada que hacer. Nos toca obligatoriamente arrancar con los buses. Entonces identificaremos que existen diferentes tipos de buses de conectividad, de transporte de datos, de transporte de instrucciones, de órdenes, ¿cierto? Que vienen clasificados por su cantidad de bits que van a llevar de un punto a otro y demás características. Entonces, démosle la película y la palabra a Mónica. El escenario es tuyo. Lo estamos escuchando atentamente. Gracias, muy amable. Puedes compartir pantalla. ¿Ya se ve? Sí, ya está cargando.
Perfecto. Entonces, esta es mi presentación. No me enviaste las diapositivas, ¿no, Moni? Me las debes, por favor. No las puedes cargar, profe, pero esta noche me encargo de mirar cómo. Y los talleres. Nunca había utilizado este programa, entonces no supe. ¿Cómo se llama? Ese es Se las llamaba playas, Prezi. el Brexit. Se Comparte la llama URL. email. Bueno, entonces, ¿qué es un bus? Pues, un bus es un conjunto de pistas eléctricas en la placa madre que nos permite transmitir señales de datos a través de los componentes de nuestro computador. Su funcionamiento es permitir la conexión lógica entre los subsistemas de un sistema digital, enviando entre los dispositivos que le envía pues el tema de las órdenes, si es de entrada o de salida. Y existen dos tipos de uso según su método de información, que son el paralelo y el serial. Entonces, el bus paralelo es cuando los datos son enviados por bits al mismo tiempo con la ayuda de varias líneas de tiempo de ejecución. Eso quiere decir que envía varios bits al mismo tiempo. Y el serial es el que nos envía la información bit a bit. Entonces existen tres clases de buses, que son los buses de datos, de dirección y de control. Entonces mi bus de datos es un bus bidireccional, pues los datos pueden fluir hacia o desde la CPU. Pueden ser de entrada o de salida según la operación que se esté realizando. Puede ser de lectura o escritura. Y en todos los casos las palabras de datos transmitidas tienen m bits de longitud debido a que la CPU maneja palabras de datos de m bits. Del número de bits del bus de datos dependiendo la clasificación del microprocesador. Dependiendo de nuestro procesador, es como va a transmitir la información a nuestros buses. Entonces, el bus de direccional, a diferencia del bus de datos, es unidireccional, debido a que la información fluye en una sola dirección de la CPU a la memoria y a los elementos de entrada y salida. La CPU solo puede colocar niveles lógicos en las n líneas de dirección con las cuales se generan dos n posibilidades de direcciones diferentes. Cada una de estas direcciones corresponde a una localidad de la memoria. Mi bus de control es un conjunto de señales que se usa para sincronizar las actividades y transiciones con los periféricos del sistema. Algunas de estas señales se envían de la CPU para indicar qué tipo de operación se espera en el momento de los periféricos y también puede redimir señales de control a la CPU. La señal más importante del bus de control son las señales del cronómetro que generan los intervalos de tiempo durante los cuales se realiza la operación. Este tipo de señales depende directamente del procesador. Era lo que decía que Pablo, de que el procesador tenía un cronómetro que era pues como el encargado como del rendimiento de la información.
Bueno, pues esta es la jerarquía de los buses. Actualmente un computador moderno tiene por lo menos 4 buses diferentes. Entonces vemos el procesador, el bus local, el caché o el adaptador, el bus del sistema que se conecta directamente con la memoria principal. El bus del sistema también se conecta a los gráficos, al video, al firewall, bueno, como nuestros puertos de salida. Y los buses de extensión son el modem y como se conecta como componentes externos. El método de arbitraje es el método que permite el manejo de un bus en forma jerárquica ante la situación que más de un módulo de entrada y salida requiere el uso del mismo, lo que conlleva que deba elegir cuál de los dispositivos que lo va a utilizar. Tal es como el que le da como la prioridad a la señal de cuál es el que va a recibir primero, pues como la información. Ahí quedó claro, ¿cierto? El arbitraje para todos, o ampliamos un poquitico. ¿Lo puedes devolver un poquitico? Claro. Entonces, el tema del arbitraje, efectivamente, ese es un concepto que establece la prioridad de ejecución y de aceptación, como dice el texto, de la ejecución de una orden. Ejemplo, por eso colocó ahí un reloj, me imagino, porque efectivamente el arbitraje está debidamente gobernado a razón de las peticiones que se hagan de un periférico o un dispositivo de control. Si en un momento determinado en T-medios, dos periféricos, puede ser la pantalla, el teclado, el mouse, la impresora, hacen una petición, porque los buses no hacen peticiones, los buses no hacen un protocolo, ni lo piden ni lo solicitan, solamente lo ejecutan. Entonces, alguno de los periféricos pidió permiso para poder imprimir la impresora. A pesar de que es de salida, ella le pide permiso al procesador, a la unidad central, de que va a imprimir. Entonces, esa información viaja por el bus de instrucciones, perdón, de órdenes de control para darle la prioridad de la entrada de la señal. Si el procesador acepta, le envía una instrucción que viaja igual por el bus de control de instrucciones para la impresora. Si en ese momento la petición está siendo igual de requerida por el mouse o el teclado que está digitando una tecla, que el usuario está oprimiendo control al del, pues en este momento efectivamente el sistema, el procesador, en el sentido del funcionamiento de las manecillas del reloj, va tomando las órdenes, no por orden de llegada, sino precisamente por orden de posicionamiento de la orden. Entonces, las va colocando en el sentido de ejecución del reloj de las manecillas. Y si ambas llegaron al tiempo, una de las dos tendrá que ubicar el siguiente turno, y así sucesivamente. Si es una orden de alta necesidad como el usuario, porque la orden de impresión no está por encima de la orden del teclado, porque el usuario está cancelando la orden, entonces le da prioridad a esa instrucción en el sentido de las manecillas del reloj, ¿cierto? Porque la orden es de más alto nivel, la atiende y vuelve y retoma nuevamente el sentido de las órdenes que vayan en turno, en el sentido de las manecillas del reloj. Eso significa que efectivamente está haciendo un arbitraje de prioridades de ejecución. Y el teclado, que es el que está mandando la orden de que se cancele la impresión, pues automáticamente es atendida la instrucción y vuelve al punto donde abandonó la secuencia del seguimiento del reloj y continúa cancelando la instrucción de impresión si fuese el protocolo. Porque quien hizo el llamado fue la impresora, pero la orden del usuario a través de las teclas del teclado, valga la redundancia, está por encima del protocolo de llamado de la impresora.
¿correcto? Y a eso se le denomina arbitraje, ejecución de instrucciones y órdenes de periféricos en el sentido de ejecución de las manecillas del reloj. ¿De acuerdo? Gracias, Mo. Sí, sí. Entonces tenemos diferentes tipos de arbitraje. Entonces, el arbitraje centralizado en este esquema es un único dispositivo. Entonces, el arbitraje centralizado es un esquema con un único dispositivo de hardware que es el responsable de asignar el tiempo en el bus. Como característica principal podemos decir que existe un único dispositivo. Entonces, el centralizado es cuando le envío lo que es una sola señal a uno de mis periféricos y él toma solamente pues esa instrucción. O sea, tiene como un solo bus para dirigir la información. Acá tenemos como un gráfico donde están teniendo en cuenta nuestras instrucciones y salen por solamente un canal. Acá está nuestro árbitro y la autorización del chip. El arbitraje es distribuido a diferencia del centralizado. No existe un controlador. Entonces, cada módulo contiene una determinada lógica para controlar el acceso a los módulos. Interactúan conjuntamente para compartir el bus. O sea, todos utilizan el bus de forma independiente y no tienen como un solo canal. No, murió. ¿Eso fue todo? No, solamente la presentación se puso nerviosa. Pero estoy en el otro computador que es un poquito más lento que son los hardware. Se debió haber bajado la banda ancha, seguramente. A esta hora hay bastante congestión, entonces no te angusties. No funciona. Dale un refresh. Ahí ya como que reaccionó.
¿Qué nos va a dejar este COVID? Este COVID nos va a dejar que efectivamente tenemos que ir actualizando nuestras máquinas y nuestra arquitectura. Es parte del ejercicio de esta situación. Y es normal, porque en este momento, pues en épocas normales, no habría congestión de la banda ancha. Todo el mundo no estaría conectado en este instante a Internet. De pronto estarían en el parque, en la taberna, en algún otro lado menos en Internet. Entonces, ¿o no, Fabio? Claro, profe. Estaría todo el mundo de jueves. Es correcto. Entonces, de todas formas, sí nos ha dejado muchas enseñanzas este COVID y que efectivamente, pues por un lado es el mejor momento para continuar estudiando y pues aprovechar el tiempo, porque pasado este periodo, bien sea que se alargue, se acorte, mañana, en diciembre, yo no sé, yo le auguro que esto por allá hasta diciembre, por lo menos. Entonces, ahora la academia no le han dado todavía viabilidad para que ingresen los estudiantes. Hasta ahora están abriendo laboratorios para ingresar a trabajar, a hacer prácticas. Pero que ya, entonces nos están obligando a hacer salones de 10 estudiantes, o sea, un salón de 15 metros por 15 metros cuadrados, solamente le caben 8 estudiantes, imagínense. Ahí estamos nosotros, profe, apenas. Apenas, sí, por fortuna. Tenemos derecho a un salón. Entonces, pero no, terrible. Terrible porque las facultades de Derecho, donde tienen 120 estudiantes por aula, pues tienen que, no sé, como alternancia, porque no habría capacidad para tanta gente, para poderla distribuir. Entonces, es muy complicado. Pero pues igual toca pasar la pena de momento porque va a ocurrir, esto está ocurriendo. A nivel tecnológico, efectivamente, hemos dado cuenta que la arquitectura que tenemos en este país no está adecuada. La que nos han vendido siempre los operadores, el gobierno, ¿cierto? Nos manifiestan que tenemos una arquitectura bastante amplia, bastante fuerte, bastante pesada, ¿cierto? Y pues ahí no es cierto, estamos fallando, estamos en el peor de los mundos. Entonces, está el tema en que en este instante los chicos de cualquier nivel no tienen una conectividad óptima y han visto degradado el escenario donde ellos la pasaban, la mayoría de la población joven, intentando pasar su rato, ahora está congestionado, lento, degradado. El país se dio cuenta que tenía que renovar sus perfiles de tecnologías. Y como eso está ligado a las TIC, ustedes recuerdan que las TIC es la tecnología de la información y las comunicaciones, entonces estamos prestos a que las comunicaciones y esas redes sociales van a tener otro giro. ¿Correcto? Bien. Te ayudo con el tema, Moni. No reacciona, profe. Si quieres, me voy a conectar un momento a Zoom, si es que es esto, porque es que como estoy en el computador de hace 1000 años, entonces se muere. A ver si reacciona la presentación. Claro. ¿Qué hacemos? ¿Apagamos los videos? Me voy a desconectar un momentico a ver si reacciona y ya me conecto. Listo, listo, ok, dale. Entonces, ese es parte del ejercicio que está ocurriendo en este país y en los demás países. Al menos, pues Colombia tiene cierto bagaje en algunas partes del mismo país, en las ciudades principales, donde ha instalado tecnología, ha instalado redes, ha instalado antenas. Bogotá, mal que bien, es una antena suramericana en tecnología. A Unicharco le llega toda clase de tecnología, de última tecnología, eso sí, para que todo será, pero esa manzanita es muy bien adelantada en Sudamérica. La mayoría de los técnicos de Sudamérica vienen a Unicharco a hacer compras. No hay un sitio muy parecido en toda Sudamérica. Yo conozco un par de países y así como Unicharco no hay, la verdad.
Es un centro muy bien diseñado. Ahora está Centro Lago, está Unilago, está el centro de alta tecnología, que es el de toda la esquina. Y ahí traen bastante tecnología rara. Hay veces uno encuentra ahí algunas antenas, algunos periféricos raros que uno no se imaginaría que existieran. Uno se desplaza de pronto a Argentina y no hay un punto así como tan sofisticado para poder. En Brasil, que puede ser un país desarrollado por encima de nosotros, pensaríamos que tienen unos puntos de acopio para la venta y la distribución de la misma, pero tampoco. Realmente Brasil está por otra línea. Hay trenes muy bonitos, bien diseñados. El centro de comercio en Brasil pues es de alta tecnología, pero la zona de infraestructura. Pero el acopio de venta de tecnología no lo hay. Hay mucho brasilero aquí en Colombia comprando tecnología para llevar para Sudamérica, porque son productos de ese estilo. Bueno, aquí nos lleva un poquito de narices, tal vez en Centroamérica tenemos a México. México sí, es un punto bastante amplio, vende buena tecnología, tal vez porque está pegado a Estados Unidos, pero sus centros de acopio es bastante grande. Uno encuentra ya varios centros comerciales, tal vez 3 veces que Unilago, bastante bien diseñados y bien dotados de muy buenas herramientas. Bueno, así que entre lo raro. Pues en Estados Unidos hay centros, hay puntos, no es que uno encuentre. Lo que pasa es que allá las empresas tienen sus tiendas abiertas, entonces no va directamente a la empresa, a la tienda de la empresa, entonces como que no se preocupa porque está toda la última tecnología ahí de moda, ¿correcto? Bueno, Texas es un estado donde hay centros bastante desarrollados de movimiento y comercial tecnológico en TICS, así por encimita. Pero las comunicaciones en Estados Unidos no son buenas. Casi me atrevo a decir que son mejores de Colombia que las de Estados Unidos, imagínense. Entonces, grave la cosa. Bueno, se nos desapareció el auditorio. Nos quedamos. Grave. Se cogió un bus y se fue. Yo creo porque ¿cuál que vería el bus de direcciones para ver qué? Bueno, esperemos a ver. Voy a invitar a que entren y yo hago una intervención sobre los buses. Entonces, invitémoslas por acá. AMC, nocturno. Yo supongo. Bueno, esperando que cojan el mismo bus de vuelta. Ahí llegó, creo que otra vez Mónica. ¿Qué pasó, Mónica? ¿Listo? Ya. Bueno, Jimena se fue detrás suyo con otro bus. Ya entendió el tema. Ya entendí el tema, sí. Los esperamos. Escribámosle acá. Devuélvete a donde ibas. Bueno, dale, Moni. Entonces, si vamos en el arbitraje distribuido, entonces es lo que indica que son varias, me fue la palabra, como varios requerimientos
de los controles, pero cada uno decide, o sea, tienen un bus independiente, no es un bus centralizado. Mm, Entonces, tenemos arbitraje distribuido por autoselección y por colisión. Entonces, el de autoselección es cuando varias peticiones a la hora de el dispositivo determina cada uno de forma independiente si es el que es de mayor prioridad y si necesita un árbitro. Y el de colisión es cuando muchas peticiones son ejecutadas al mismo tiempo y el bus colisiona. Entonces, el temporizador es un circuito digital que dispone de salidas al igual que un flip-flop. Una salida es inversa a la otra. A la diferencia del flip-flop, quien cuenta con dos estados estables, el temporizador solamente posee un estado estable. El otro estado es inestable. Entonces, el estado de espera es cuando la tarjeta del PC cuenta con muchos procesos al tiempo. Entonces, es más lenta. O sea, la tarjeta es más lenta que el bus. Entonces, está diseñada para resolver ese problema y como nivelar pues, los tiempos para poder hacer la ejecución. Entonces, el reset del sistema es cuando inicializamos el sistema a las condiciones iniciales del sistema. Este puede ser mecánico, electrónico o de otro tipo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Moni? Me enredó La lengua se me traba. el Buchisa es informática. Mi inglés es horrible, así que por favor no se Industry Standard Architecture. Fue creado en 1980 por IBM en Boca Ratón para ser empleado en las computadoras de IBM PC. El Bursisa Plug and Play, el profesor ya lo había mencionado antes, que también conocido como PNP, tiene la capacidad de configurar automáticamente los dispositivos al conectar. PCI, que significa Peripheral Component Interconnect o PCI, es un bus estándar de computadoras para conectar dispositivos periféricos directamente a la placa base. Existen los PCI normal y los Express, que son los que se usan actualmente más en las computadoras modernas, que es donde conectamos nuestras tarjetas de video y pues de audio. Mi bus PCM CIA, que significa Personal Computer Memory Card Internacional. Existen muchos tipos de dispositivos disponibles con formato de estas tarjetas, como los móviles, las tarjetas de sonido y las tarjetas de luz.
tenemos también la tarjeta GPU, que fue como creada para minimizar como el trabajo del procesador central y está diseñada para optimizar el cálculo en coma flotante, permitiéndole las funciones principales. Ah, no sé, no sé, entonces, los tipos de puertos. Un puerto es una interfaz a través de la cual entonces, un puerto es una interfaz a través de la cual se pueden enviar o recibir los diferentes tipos de datos. Pueden ser físicos o lógicos o de software. Frecuentemente el término es puerto lógico. El puerto COM viene de comunicación y fue creada por Microsoft para su sistema operativo 2. Fue posible crearla localizando varios nombres COM en un mismo puerto. Los puertos Firewall, no sé cómo se llama, también conocidos como IDE, fueron creados en 1394 y son los estándares más comunes para la multimedia. El puerto DVI es la variante del VGA, que son las señales digitales para la mayoría de monitores modernos. Mi puerto en serie, que ya lo hemos visto, es cuando la información o la comunicación de los datos bit a bit. Y mi puerto paralelo es cuando los bits de datos viajan juntos enviándose en un paquete de bits a la vez. Bien. Estaba que acababa, Mónica. No, qué susto tan bravo. Dios mío, pero ¿qué pasa con estos muchachos? Bueno, muy bien. Efectivamente, el tema de los buses, pues técnicamente no es un tema fácil, pero sí facilitaría el concepto y el conocimiento de lo que corresponde a la conectividad de los elementos y los periféricos. Como decíamos al principio, efectivamente los buses solamente son un canal, no más. Es un medio de transporte de datos, como lo dijo Mónica muy transparentemente. El bus está compuesto por un conjunto de líneas, ¿cierto? Como las vemos acá en la parte inferior. Coloquemos mi lapicito, por acá, este es un rojito. Entonces, acá vemos los diferentes elementos, los diferentes buses, los diferentes tipos de cables que tenemos, los de SATA, los seriales, los paralelos, los USB, los de puerto COM, etcétera. Pero los buses no son puertos, ¿correcto? Los buses se conectan a puertos. Entonces, como los barcos atracan en un puerto, pero no es el puerto el que transporta, sino el barco, y el puerto
y el barco no es el que conecta, sino el puerto. Entonces, eso tenemos que tener en claro. Precisamente esa clase de tecnología es la que cuando nos explicaba Zuli, establecía un modelo en la BOAR. Esa BOAR es la que está conectada con todos los diferentes puertos y los diferentes buses que van a facilitar la conectividad. Entonces, aquí tenemos una serie de slots que van a permitir la conectividad de periféricos, o sea, los buses, ese bus de PCI, de ISA, de buses de AGP, etcétera, que van a facilitar hasta las memorias con sus slots de conexión, dependiendo su capacidad de procesamiento. Entonces, los buses se caracterizan por ser el número, por transportar un número indeterminado de bits. ¿Cómo lo transportan? Pues lo transportan, como lo decía Mónica, de manera serial, uno a uno, bit a bit, o de manera paralela, o sea, un conjunto de bits al tiempo que se disparan desde un procesador, se disparan desde un periférico, todos los 8, los 16, los 32 o los 64. Tal y como nos enseñaron, creo que ayer, efectivamente, eso depende de la capacidad de proceso y eso dependería del procesador, de cómo esté administrando el procesamiento de esa información y cómo esté conectando esos buses. Aquí ustedes pueden ver de manera sencilla una board con muchos circuitos por encima, pero para poder llegar de este punto a este punto, aparentemente alguien dice, no, es que atraviesa un cablecito por debajo. No, mentiras. Esta board que están viendo acá tiene por lo menos unas 16 capas. O sea, una capa sobre otra, como mi mano lo están viendo acá, una, otra, unas capas sobre capas, que para no interrumpir precisamente que un cable vaya de un punto a otro, aquí por encima podemos ver que de pronto está este procesador, puede ser el de la BIOS, ¿cierto? Entonces ese no está conectado en la última capa, de pronto está conectado en la capa número 3. Y él utiliza todo ese recorrido acá como el intestino de nosotros. Uno apenas ve la barriguita ahí, pero aparentemente tenemos 32 kilómetros de intestino, 32 metros. Es una cosa bestial. Y pues no lo vemos ahí. Aquí ocurre lo mismo. Este bus está en una placa de las tantas que están empalmadas una sobre otra. Tiene una serie de caminos que puede demorarse tal vez como un viaje de aquí hasta Tunja, por decir algo. Entonces, para que no interrumpan ese recorrido para poder llegar a esta esquina, pues entonces automáticamente pues se le genera todo un espacio, lo que llaman buses internos, que lo veremos adelante. Y los buses externos son estos elementos que se conectan a los diferentes periféricos y dispositivos que tiene la BOAR y los periféricos externos que llegan a la BOAR. ¿Ok? Bien. Entonces, en ese orden de ideas, precisamente, el bus como tal nos establece una serie de conectividades a través de los diferentes puertos que los vemos acá. Entonces, se conectan siempre a través de las órdenes del procesador, de la CPU, a través del bus de control, a través del bus de direcciones, a través del bus de datos, etcétera, 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 ¿cierto? Entonces, conectores. ¿Qué vienen a hacer los conectores? Como lo dijo Mónica, los conectores son los elementos que facilitan, ojo, facilitan la conexión de este periférico, veámoslos acá atrás, acá, del periférico que está aquí afuera, con este cable o con los que están aquí sembrados, quemados en la board. Esto amarillito que ustedes ven acá son los conductores, los buses de control de datos, depende, que se fundieron en la board, ¿correcto? Y van a conectar uno de estos elementos. O cuando tenemos un periférico externo, entonces cuando aparecen estos conectores que facilitan la conexión del mouse, del ratón, de la pantalla, de la impresora, de la LAN, de la red, el sonido, el video, etcétera, 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 etcétera. ¿Correcto? Entonces, conector de bus. Cualquiera de los diversos tipos de conectores utilizados son los que establecen los que estamos viendo aquí en la parte superior, VGA, USB, PS2, PS2 sobre 2, de sonido, de DVD, etcétera, etcétera. Y van de la mano con los buses, ¿ok? Bien, entonces en ese orden de idea tenemos diferentes tipos de conectores que hacen el puente entre el bus
el periférico y el sistema. Entonces tenemos conectores DNI, que son los que conocemos normalmente. Tenemos conectores de redes, que efectivamente son los que hacen la interfaz entre la LAN, la intranet, la red del sistema. Y tenemos los buses de hoy en día, que son buses USB, perdón, conectores de tipo USB, ¿cierto? Que se conectan a los buses de tipo serial de manera regular, última generación. Entonces, toda la conectividad que existe hoy en día de alta generación son seriales, no lo olviden. Y Mónica lo dijo 3 veces. La última tecnología que están dando son seriales. Y el serial es el que transmite bit a bit, ¿ok? Que es mucho más rápido. Bien, entonces para ese orden de ideas tenemos tipos de buses. ¿Cuáles son los tipos de buses? Como lo explicó Mónica, tenemos buses de tipo serial y tenemos buses de tipo paralelo. Entonces, los buses de tipo serial son los que establecen una comunicación de largas distancias, que es lo que ocurre en la board, ¿sí? O lo que ocurre con el teclado y la unidad de control, o la que llamamos la famosa, la cajita, el chasis, ¿correcto? Ese chasis, efectivamente, podemos tener nuestro teclado en el escritorio y a 2 metros tener la unidad principal. Entonces, ¿qué bus sería el más adecuado? No sería el paralelo, porque el serial me desplaza un bloque de 16, pues va uno tras otro como una fila de soldaditos, pero es más rápido el desplazamiento. Pero el bus paralelo, alguien dice, pero es que se van todos los bits al tiempo. Sí, eso es cierto. Se van 16, 32, 64 bits en manada, así en fila, de frente. Pero su recorrido es más lento. En cambio, este recorrido es mucho más alto porque van todos a una velocidad con la autopista libre, ¿cierto? Bien. Tenemos entonces buses paralelos. Los buses paralelos, que aquí tenemos entonces buses seriales, buses paralelos, ¿cierto? Entonces, son los que establecen una comunicación de todos los bits en bloque, ¿sí? Esos conectan de manera regular el disco duro, el DVD, las impresoras. ¿Y por qué motivo? Porque se requiere que salga el dato al tiempo. Mandamos un bloque de 16 bits que dice hola. Entonces tiene que irse todo en bloque. O tiene que ir a imprimirse y todo se va en bloque. ¿Correcto? Vea pues hoy. Bien. Para esas características entonces tenemos diferentes tipos de buses. Tenemos buses de dirección, que son de posición, líneas de control, bus de control y el bus de datos, ¿cierto? Entonces, de forma paralela, transmisión de los diferentes bits. Acá esto significa paralelo. Fíjense que esta correa que están viendo tiene por lo menos unas 32 líneas que van de un punto a otro en bloque, o sea que salen todos los bitsitos corriendo en todos y llegan al tiempo a este punto o al punto extremo, dependiendo donde se vayan a conectar. Esto mismo ocurre en la board. En la board están fundidos los semiconductores de oro o cobre, que son excelentes conductores de datos. Y las placas están hechas de silicio, que recubren y aguantan altas temperaturas, como ya lo vemos, como ocurre con los chips, ¿correcto? El bus serial. El bus serial, en un principio, pues tenía otro tipo de conectividad. Ahora los buses seriales llegan a este punto donde existe una pequeña tarjeta, una board que los recibe acá, un circuito, que llamamos normalmente un circuito, y distribuye la información a través de varias líneas. No sé si ustedes han podido ver a una USB cómo está distribuido. Entonces aquí le salen varias paticas, que uno solamente ve una sola entrada acá, una patica de una sola entrada. Pero realmente están todos los bits llegando acá uno por uno a mayor velocidad que el paralelo, ¿ok? Ese es el establecido. Este bus más o menos nació en el 2000, del 2000 para acá, viene funcionando, pero su tecnología
no era adecuada porque los diferentes conectores, ojo, conectores, no existían. Entonces la mayoría de los computadores tenían conectores de manera paralela y de manera serial, que por muchos años navegaron y ya lo vamos a ver. O creo que aquí lo vimos rápidamente. Acá está. Esos que ustedes ven acá son paralelos y seriales, esos de acá, ¿correcto? Entonces ellos fueron transportados y trasladados a esta clase de tecnología de alta generación. Bien, los tipos de buses que existen en el mercado en este momento son los buses de direcciones, que son los semiconductores que transportan los datos desde la CPU, desde el procesador y desde la ALU. Existen. En ninguna otra parte de la board, o interno o externo, vamos a encontrar un bus de direcciones. Ya veremos una board que por acá tenemos. Y también vamos a encontrar un bus de control. ¿Por qué existen esos caminos especializados, como la ruta de los ciclistas, con el ánimo de que tengan un tránsito libre y único y exclusivo? De tal forma de que si el procesador ordena, ojo, ordena, ¿cierto?, que el dato que esté entrando se procese de entrada, se almacene, se imprima, se tal cosa, entonces se establece una dirección, o sea, a dónde viene y para dónde va, una dirección. Y ordena un bus de control, una instrucción. Entonces, ordena que tiene que establecer la salida de tantos caracteres. Entonces, hay una instrucción que ordenó el procesador. ¿Para qué? Para que el dato que está acá sea transportado de un punto a otro a través de los diferentes buses que están acompañándolo. Entonces, tenemos, bien sea que la ALU ordene, que la CPU ordene, que la unidad de control ordene, y para ello ellas, la instrucción que están dando, el lineamiento, llamémoslo así, el lineamiento que se está dando, bien sea si es una dirección o es una orden específica. Y esa orden o instrucción va a apuntar a la memoria que está dando la protección de memoria del archivo que está fabricando. Entonces, almacénese en la dirección número tal a través de la siguiente orden: lectura, escritura, modificación, etc. Y ese datico pues será afectado a través de la orden en esta posición de memoria, que va viajando por el canal de cada uno de ellos de manera específica. O sea que nunca vamos a encontrar una orden o una instrucción viajando por el bus de datos, y nunca vamos a encontrar un dato viajando por la bus de direcciones. Eso no va a ocurrir. Eso ocurre en la vida normal del ser humano. Usted ve un ser humano caminando por la calle por plena autopista, o un carro caminando por pleno andén, o rodando, perdón, no caminando, rodando por pleno andén. Entonces, esa es parte de lo que ocurre en la vida real, pero que en términos de máquina sí se ejecuta adecuadamente. Mónica nos mostraba este pequeño mapa de comunicación, donde establecía la bidireccionalidad de los buses. ¿Y por qué? Porque hay algunos buses que efectivamente facilitan la entrada y salida de instrucciones. Acá vemos de salida, pero al mismo tiempo vemos de entrada datos, ¿cierto?, e instrucciones que vienen saliendo de la CPU y de la memoria, ¿correcto? Fíjense que ninguna instrucción viene de afuera, todas salen. Las direcciones vienen desde la orden que manda la memoria. ¿Para dónde va? ¿Quién? Este dato que está acá. Y este dato está siendo gobernado por la entrada-salida, por la CPU y por la memoria, como lo pueden ver acá. Entonces, ustedes no van a encontrar una orden que venga desde dónde, porque aquí está la CPU, ¿cierto? Y la dirección, ¿quién tiene el mando de direcciones de memoria? Pues la memoria, ¿cierto? Y viaja solamente a través del bus de direcciones. Entonces establece esa bidireccionalidad de ese dato, lo gobierna a través de esta dirección. ¿Y cómo lo gobierna? A través de esta instrucción que viaja por el bus de control. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ese es el proceso en que se hace en la administración de los datos, de los buses de direcciones, del bus de control y el bus de datos a cargo de la CPU. ¿De acuerdo?
No importa de qué periférico, por eso aquí colocamos de entrada o de salida, no importa. ¿Ok? Bien, entonces en ese orden de ideas, ¿qué son los buses? Los buses pues simplemente son líneas de conexión, líneas de comunicación, ¿sí? Ese número de líneas, ojo, ese número de líneas es la que determina la capacidad de proceso. Entonces, en un principio salieron unos buses con 8 bits, o sea, 8 líneas. Posteriormente salieron buses de 16 bits, o sea, con 16 líneas. Y posteriormente han venido saliendo con 32, 64 y 128 y sucesivamente. Y a eso es lo que se le denomina la arquitectura. Esto que está acá se llama arquitectura. Y esa arquitectura tiene una clasificación. Entonces veamos cuál es la clasificación de esa arquitectura. Entonces vamos a encontrar buses internos y buses externos. ¿Cuáles son los buses internos? No son los que están por dentro de la máquina, no. Son los que están por dentro y quemados en la board. ¿Y cuáles son los buses externos? No son los que están por fuera del teclado de la unidad principal. No, son los que están precisamente por fuera de los circuitos y que se conectan con esas correas que estamos viendo, de correas SATA, de correas seriales, de correas paralelas. Con las correas conectamos un disco duro con la board, conectamos un DVD con la board, conectamos el procesador con la board y así sucesivamente, a través de inclusive los diferentes slots, que como veíamos acá, son estos los diferentes slots o los buses que facilitan, dependiendo de la arquitectura de procesamiento que ya la veremos, ¿ok? Bien. En ese orden de ideas, entonces, efectivamente, tenemos los buses internos. Como lo pueden ver, acá están en la board, quemados. ¿Sí lo ven ahí? Entonces, vuelvo y repito, esta board no es que tenga esta placa por encima con esos buses quemados, no. Encima de esta placa, por debajo de esta placa, existen otras 16, 8 o 15 placas adicionales, que no queda de grueso, sino tal vez como 3 milímetros, sí, porque esto lo quema y lo fabrica tecnología de punta, ¿correcto? Entonces, este puntico, este periférico, este bus paralelo que va a entrar acá, pues está navegando no por estos buses, porque tal vez la placa superficial, ¿cierto? Lo gobierna el procesador. Por eso no sé si ustedes se han visto en las películas de ciencia ficción, de Matrix y de demás, que se manejan niveles de vida, los de abajo, los de arriba, porque ese ya existe en la vida real en las board. La primera placa gobierna los periféricos, la segunda placa gobierna los periféricos externos, la tercera placa gobierna los microcircuitos, la cuarta placa gobierna tal cosa, y así sucesivamente. Y las placas, y pueda que efectivamente la placa cuando usted instala y gobierna el procesador gaste este pedazo nomás, el resto queda libre. ¿Por qué? Porque necesita disparar muchas líneas hacia todo el centro, entonces tiene que tener como un tentáculos, un pulpo, y cada puntica llega a diferentes puntos de la placa siguiente. Y si la tiene que atravesar derecho para llegar a la placa 16ava, entonces va una línea directa desde la cuarta directa hasta la 16ava para gobernar otra cantidad de cosas. Por eso, aquí, si colocáramos todos los circuitos en esta placa interna, pues no cabrían. Y por eso es que los buses se sobrecalientan, o la board, o el procesador, porque hay mucho recorrido entre un punto y otro. Entre la placa número 1 y la placa número 16, habrán por lo menos unos 5 o 6 kilómetros de recorrido. Que uno no lo vea es diferente, pero existen, ¿de acuerdo? Y los buses externos. Entonces los buses externos son los que conectan los diferentes periféricos de los elementos o dispositivos que se van a adjuntar para la administración del procesador, ¿correcto? Bien. Para ese caso, entonces, efectivamente, tenemos las diferentes arquitecturas de los buses. Entonces, dependiendo la cantidad de bits que se transportan de un punto a otro y que tienen capacidad de proceso, nacieron los diferentes buses con tecnología ISA, con tecnología PCI, con tecnología MCA de 32, con tecnología AGP, con tecnología EISA y con tecnología BESA. ¿Qué es eso? Entonces, las diferentes tecnologías que fueron naciendo a medida que fue evolucionando
el procesamiento y la capacidad de almacenamiento, pues nacieron desde la BESA, la AGP, la EISA, la MCA, la ISA mejorada, etcétera, y la PCI, ¿correcto? Entonces, significa que una tecnología BESA estaba recibiendo una tarjeta que tenía 16 bits de comunicación, pero como las nuevas board no la podían recibir porque su tecnología era PCI o EISA que está acá, entonces se inventaron el bus de conexión beta, que permite conectar una parte de la tarjeta y la otra parte que estaba en la tarjeta disponible. Como no cabía en ninguna de estas, ¿correcto? Como ya veremos más adelante, efectivamente las primeras tarjetas como esta nacieron con toda la tecnología ISA, vean, solamente arquitectura ISA. Y como se dan cuenta ustedes, los microcircuitos todos por fuera de la board. Eran montones de circuitos por fuera ahí conectados a la placa madre. Y la tecnología en ese momento que solamente transportaba 16 o 8 bits, como lo vemos acá, 8 bitsitos. Entonces, aquí lo recibían. Pero como los elementos fueron mejorando, las comunicaciones fueron mejorando, nuevas pantallas, nuevas resoluciones, tuvieron que trabajar a la siguiente board, a board de tecnología EISA y MCA de microcanal. Entonces, fíjense que estas tarjetas ya, esa es una tarjeta de red como tal, ¿correcto? Esa tarjeta ya recibía otro tipo de arquitectura. ¿Que dónde se conectaba? Pues aquí ya no le cabía, porque esa tecnología no era capaz de insertar esta conectividad que está acá, aquí. Esto es lo que encaja, y aquí ven esta ranura que ustedes ven acá, encaja perfectamente, no en esta, en la siguiente tecnología. Entonces, por eso se establece que tenemos que tener una direccionalidad de comunicación en las tecnologías. Y cada vez que implementamos un nuevo periférico, implementamos un nuevo proceso de administración, el procesador tiene que establecer la velocidad y la cantidad de bits que se van a procesar. Y eso nació a razón de la primera tecnología que trabajó con 32 bits, que fue la EISA. De ahí partió toda la comunicación de enviar más bits al tiempo, para poder ser transportados con nuestros diferentes buses ISA y MCA en ese instante. Aquí, como vemos, tenemos una board con varias tecnologías. Tenemos una board con tecnología ISA y con tecnología BESA. Acá está. Porque existían tarjetas de control de video así de grandes. Y existían procesadores que tocaba instalarlos en esta zona para el control del gráfico, ¿sí? Zuli, que maneja gráfico, ella, yo creería, pues no le tocó a ella, pero ella le hubiera tocado instalar tarjetas de ese estilo para poder mejorar su video, el rendimiento y el píxel del video. Acá vemos una tecnología de diferentes memorias. Vemos tecnología más pequeña, pero de 16. Y bancos para poder insertarle en estos slots, bancos de 16 bits. Y aquí tenemos bancos más grandes, pero más pequeños, de 8 bits. Aún así, tenemos el microprocesador, que aquí está, ¿cierto? Y con muchísimos todavía en esa tecnología de tarjetas AT, con muchos circuitos por fuera de la board. Tienen que estar incrustados. La board tiene que quedar a futuro así como esta. Y tal vez con 1 o 2 puertos de conectividad, pero no ISA, sino tal vez PCI o una tecnología más avanzada, según lo que diga el mercado. Acá vemos precisamente un modelo de diferentes tipos de buses de conexión. PCI Express, que era este diseño, que era un bus que aceleraba la conectividad de los periféricos. El bus normal PCI de 32 es la tecnología estándar desde ahí en adelante para cualquier clase de periférico. Y la tecnología PCI-X. Esa tecnología PCI-X era una aceleración, era un bus que permitía tener su propio procesador para ayudar y aliviar la carga de proceso del procesador central. Era un vicepresidente al lado del presidente, pero este gobernaba igualmente. Entonces, como era de video y gráfico,
le ayudaba a aligerar la carga de fricción y de comunicación con la ALU, con la unidad central, y para el uso de los diferentes buses de control, de datos y de instrucciones. ¿Correcto? Bien. Esta es la tecnología AGP. Como se dan cuenta, en todas las tecnologías tienen una ranura interna y de espacio. Esa ranura simplemente lo que establece es la cantidad. Esta última establece la cantidad de bits de paridad que se deben de multiplicar por la cantidad de bits que se van a transportar. Entonces, este es un número aleatorio que se establece en el múltiplo de cantidad de bits de 32, 64, 128, que tiene que tener la cantidad de veces como cuando hablamos x a la n. ¿Cuántas veces debe ser? Multiplicado para obtener la cantidad de bits que se van a transportar al mismo tiempo. Entonces, la tecnología AGP8X es una tecnología que, al igual que la tecnología anterior, BESA, ¿cierto? Estaba en capacidad de PCI-X, estaba en capacidad de poder tener una tarjeta con su propio procesador para alivianar la carga del procesador central. Aquí alcanzan a ver ustedes el procesador, y el procesador está vertical a los demás elementos. ¿Y bien, se dan cuenta? Entonces, ¿eso qué se buscaba con esa tarjeta XT? Con esa board XT, se buscaba era facilitar la comunicación de los elementos y periféricos de las diferentes tecnologías, ¿correcto? Aquí están las tarjetas que nos hablaba Mónica, precisamente. Eran tarjetas adaptables con su conector, véalo acá, y estas simplemente se insertaban en la board o en algunos de los periféricos externos o de los puertos que vimos al principio, ¿correcto? Bien. Ay, se acabó tan rápido. También me pasó igual que Mónica, muy rápido. Bueno, entonces le hicimos un recorrido igual que Mónica por todas las diferentes tecnologías de los buses, las clases de buses, los tipos de buses, su capacidad de proceso, ¿cierto? Aquí no almacenamos datos y dejamos en claro que los buses se conectan a unos dispositivos que se llaman conectores o puertos, ¿correcto? Bien, en este orden de ideas le damos la palabra a Mónica para que haga una preguntita para cada uno, pero antes de eso necesitamos las conclusiones. Entonces, señorita Mónica, las conclusiones. De tu exposición. Mis conclusiones. Pues entonces, para mí pues el bus es importante porque pues si no existen los buses en la tarjeta madre, pues ninguno de nuestros componentes pues va a funcionar. O sea, Sí, el correcto. procesador es el corazón, pero pues sin los buses en la tarjeta madre, pues ninguno de los procesos o indicaciones que den pues va a ser efectivo porque pues no tiene un canal de comunicación con los periféricos ni con las entradas y salidas que le está dando pues el usuario. Es correcto. Significa que por más de que tengamos un superprocesador a la cabeza a cargo de todo el ejército, pues no van a existir las líneas de comunicación. Entonces, sin esas líneas de comunicación, las instrucciones quedan insípidas, quedan en el aire. Dale, Jeffrey, tus conclusiones. Pues yo pienso que es importante conocer cómo ha evolucionado todo el tema de los buses, pero pues igual también hay que tener en cuenta que ya con el tiempo están desapareciendo y por eso es que existen los dispositivos Bluetooth y Wi-Fi, entonces ya vemos que se empiezan a reducir esas cosas, pero igual es importante tener en cuenta como el origen Claro, total. y la evolución que ha habido, que Sí. existió. Totalmente de acuerdo, porque es que muchas veces cuando uno no conoce de fondo el origen de algo, como que no lo sabe utilizar. Eso le pasa al hombre. Cuando el hombre descubre un conocimiento más avanzado sin saber de dónde viene, pasa lo que en este momento me está pasando. ¿Cuál fue el origen del hombre?
y no hemos podido descubrir y por eso no sabemos ni de dónde venimos ni para dónde vamos. Entonces, ustedes como ingenieros que van a establecer la arquitectura y el diseño y la funcionalidad de los elementos, que como les he probado no requieren de desbaratar ni de empolvarse ni de manejar un destornillador, sino simplemente de saber hacer un análisis de qué capacidad de procesamiento tiene, qué arquitectura tiene, qué tecnología tiene, y conocer en este momento esos conceptos, que no es lo mismo arquitectura que tecnología, que funcionalidad, que procesamiento. Son conceptos totalmente que solamente ustedes lo van a interpretar y lo van a saber hacer y combinar. Dale, Carlos, tu conclusión. Yo lo enfoco más hacia la evolución de las tecnologías y pues que se está utilizando ahorita sobre todo la PCI Express y esto muestra pues la evolución que se ha tenido. Efectivamente le pega al perro porque nos damos cuenta que a medida que evoluciona la tecnología, los que se notan el cambio drástico son los buses. A medida que hay un nuevo avance, los buses o mejoran o desaparecen. Entonces, fíjese que el concepto que acaba de emitir Carlos es muy sabio. Dale, Fabio, tu concepto. Pues, profe, ver la evolución de los buses, como han dicho mis compañeros a través del tiempo, y cómo llevan a cabo la funcionalidad de los distintos procesos dentro de las tareas que realizamos, ¿no? Esa Como a la hora palabra para la mágica. conectividad. Esa palabra mágica que acabas de decir, cómo se establece la funcionalidad entre un elemento y otro, importante. Entonces es ahí donde efectivamente vemos que todavía no hemos evolucionado en tecnología lo suficiente, porque todavía dependemos de unos elementos adicionales. Mientras que existan los buses, no los internos, pero sí los externos, significa que todavía la arquitectura no está bien construida. Ese es el concepto final de ese ejercicio. Jimena, te escuchamos. No, profe, recuerde que se le cayó. No, ahí está, ahí está. Ella Aquí quiere estoy, hablar. profe. Ah, Gracias, Hola. Jeffrey. No, Jeffrey no te quería dejar hablar. no, yo le dije que se me había ido la luz, profe. ¿Qué conclusión? No, pues, ante todo, pues, la evolución que ha habido, pues teniendo en cuenta que siempre todo es para facilitarnos más la vida, todo nace a partir de una necesidad. Y pues como dijera yo, es que no sé cómo explicarlo, o sea, siempre tienen como buscar la facilidad de que todo sea más rápido, eh, Sí, más, más útil para es que no sé, profe, cómo decirlo. para la mejora continua. No, de hecho es cierto. Efectivamente lo que se busca con la nueva tecnología día tras día es establecer que lo que queremos es tener un rendimiento más eficiente en la funcionalidad de la Eso, rendimiento. arquitectura. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es lo que se busca. Y claro, como lo que acabamos de decir, mientras que existan buses externos, significa que la arquitectura todavía no se ha encontrado el punto adecuado, como cuando uno está haciendo un batido. Hay cierto punto hasta donde uno tiene que seguir batiendo para que quede en su punto, ¿o no, Mónica? Mónica. Bueno, muy El bien. micrófono muy... Don't Sí, worry. profe. Bien, entonces, ahora sí te doy la palabra, Moni. Dale, preguntémosle a Jeffrey. Arranca, rájalo. ¿Qué tipos de buses para mí es la pregunta, Sí, señor. serial y paralelo. Seré el paralelo, correcto. Muy bien. Oh, no sé, la profe dice, ella la que sabe. 5. Es hay? Sí, 5, 5. sí. Bien, Moni, dale. Para Fabio. Eh, para Fabio, Ajá. ¿cuáles son las clases de buses? Ajá, facilita. Las clases de buses. Sí. Las clases de buses. Uy, qué sé yo, la anoté por acá.
Los, los ISA, PCI. ¿Sí? ¿No? ¿Voy mal? ¿Voy bien? Pues se aplicaría, ¿no? ¿Cómo? Pues no me refería a esos, Que pero saque los apuntes. también son buses. Son buses. Ah, ¿Cuáles son, Moni? Las clases de buses. Le digo, no, tenemos 5 minutos. Uy, 5 mucho. Bueno, 2. Dale. Démosle tiempito a Fabio que piense. Que busquen los apuntes. Busca, busca. El que busca encuentra. no sé, es que tú decías bus. Ah, Todo decía bus porque la clase era de buses. los de dirección, los de control. Ajá. Ah, muy bien, exactamente. Sí, ve que el mensaje sirvió. Bueno, bien, Fabio. Ahora, Moni, para Jimena. ¿Qué es un bus? No, sí, le regaló el punto. No, ¿se la cambio, profe? No, está fácil. ¿Se la cambia, Jimena? Jimena, prende tu micrófono. Ah, no, ya, ahora sí ya me va. Ya. No, pues un bus es un sistema que nos permite hacer la conexión la conexión lógica entre distintos sistemas dentro de la CPU Moni, a través por medio de órdenes, ¿no? O sea, depende de las órdenes que se ejecuten. Moni, ¿qué opinas? Sí, ¿no? Sí, correcto, sí, sí le pega al perro. Jimena estaba pensando en qué, ¿un bus de Transmilenio o un bus normal? Bueno, dale. Nos queda Carlos. No se nos va a escapar Carlos. Haga el favor. ¿Cuál es el bus bidireccional? Está muy bien. Como su nombre lo indica, es aquel que maneja dos direcciones. Esa respuesta era para Fabio. Otra vez, ¿cómo es el bus qué? Perdón. ¿Cuál es el bus bidireccional? ¿El unidireccional? Bidireccional. Direccional, ese es el que la información fluye en una sola dirección y pues va de la CPU a los elementos de entrada y salida. Moni. No. No. Otro chance. ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman qué, perdón? Los El buses bus bidireccional. bidireccional. Ah, yo entendí direccional, es bidireccional. Ah. Uy, no, pero es que a mí me la puso muy dura los buses. No, Lo Mónica, dijo Fabio. ¿yo qué he hecho? ¿Por qué esa agresividad? Una pista, Fabio ya lo dijo. Sí, ya lo dijo. Ah, ok, ya me acordé. Esos son los de... Fabio, ¿cómo fue? Los de datos, los de direcciones y los de control. Primero. No. Bien. Las clases de buses, ¿verdad? Sí, es el primero que dijiste, es el bidireccional. Ajá. O sea, los de datos. Datos. Le hubieran preguntado a Fabio, Fabio nos hubiera hecho una apología de esa clase de bus. ¿O no, Claro, Fabio? profe. Yo le he dicho datos, dirección y control. ¿Sí? Datos Muy bien, bueno, compañeros. Espero que hayamos aprendido algo más. Gracias, Mónica. Muy bien tu exposición. Muchas gracias. Innovaste en una nueva herramienta, igual que Fabio, un escenario y una nueva modalidad.
presentación de una nueva herramienta de trabajo. Me encanta porque ustedes están entrando en este discurso de las presentaciones y tienen que romper ese paradigma de las presentaciones, ¿oyó? Entonces, mañana Jimena nos descresta con los redes. Entonces, estaremos atentos a esa excelente exposición. Muchísimas gracias, doña Mónica, don Jeffrey, don Fabio, don Carlos, por su asistencia. Entonces, nos vemos mañana, Dios mediante. Un abrazo para Gracias, todos. profe. Hasta luego. Gracias. Gracias, profe, que esté bien. Chao, chao. Chao.